Estás viendo Los Reyes Magos. Señoras y señores, bienvenidos a Los Reyes Magos. En esta emisión del viernes 22 de abril estamos listos, los Reyes, para llevarles a ustedes el análisis, el debate, la controversia, los aportes de lo que pensamos acerca de la política, de los temas que nos gustan, de las elecciones. Estamos al borde de la primera vuelta presidencial y que sale todos los días mucha información, pero además también la información regional en temas importantes que se dan dentro de las diferentes corporaciones públicas. Le doy la bienvenida inicialmente a nuestro Rey Mago más antiguo aquí en este programa, John Claro. No estoy hablando de antiguo en la antigüedad del programa, no estoy hablando del más viejito. Bienvenido, John. Gracias, Juvenal, y a todos los internautas. Hoy tenemos un nuevo compañero, un actor importante dentro de la vida empresarial, política, ciudadana, no solamente de Bucaramanga, sino del departamento, de profesión médico. O sea, eso quiere decir que es un gran humanista, y aquí pues dispuestos y prestos a compartir ideas, a opinar políticamente. No somos la última palabra, solamente opinadores de la política. Bueno, como yo soy Melchor, usted es Gaspar, me imagino que el doctor Olger Díaz, que nos hace su debut en este programa, viene siendo, ¿cómo es este? Baltasar. Bienvenido, médico Olger Díaz, que entre otras cosas ha sido representante de la Cámara, es médico de profesión, médico cirujano, además es columnista de Corrillos, fue alguna vez candidato a la gobernación, quedó de segundo ahí prácticamente en una excelente votación. Bienvenido, médico. Qué gusto compartir contigo, Juvenal, y con John. De verdad que estos son temas de importancia, no solamente para la región, sino para el país. Y tener la oportunidad de participar, de hacer comentarios, de transmitir esa parte de ese conocimiento que tenemos es fundamental, me parece, para que la opinión tenga como una mejor dimensión de lo que está pasando y de lo que va a pasar en los próximos días en el país, que esta decisión que se va a tomar va a ser trascendental, no solamente para los próximos 4 años, sino para el futuro de Colombia. Bien, gracias, doctor Olger Díaz. Bien, vamos a plantear los temas, 3 temas importantes para animar este viernes terminando y comenzando el fin de semana. Uno, tiene que ver con la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que mantiene arriba a Petro, lo sube un poquito más, 1.5 puntos más con respecto a la última medición que se había conocido. El segundo tema tiene que ver también con el tema regional y es lo que avanza con el proceso de Rodolfo Hernández, candidato presidencial, y el juicio previsto para después de segunda vuelta. Y el tercer tema tiene que ver, también que lo habíamos planteado, con el tal perdón social, lo que ha generado toda esta controversia de las reuniones de supuestos candidatos y de familiares de candidatos con condenados por diferentes circunstancias. Mi estimado John, de esos 3 temas, ¿con cuál arrancamos? Yo no sé si por el de actualidad, el de la tendencia, las encuestas, que como para opinar, porque es que las encuestas, eso es tan impredecibles, y en política más aún. Pero digamos, ese es el pan de cada día, esa es la comidilla de la sociedad civil, de la sociedad política, el país político, el país nacional, frente a lo que se va a presentar el 29 de mayo, que en última es la gran verdadera encuesta. Sí, señor. Doctor Olger Díaz, arrancamos con la encuesta, ¿le parece bien? Excelente, me parece que ese es el tema de la discusión hoy, el tema de los que están a favor y en contra de los resultados, porque siempre cuando le va bien a uno en las encuestas dice que es la mejor, pero cuando no le va bien entonces empieza las críticas, y me parece que ese es el tema de actualidad. Bien, se han conocido del Centro Nacional de Consultoría, las últimas 3 mediciones fueron marzo 18, luego marzo 31 y la última que fue la del día de ayer, abril 21. Y digamos que ya empieza uno a mirar quién está creciendo y quién no. En el caso de Gustavo Petro, que es como el candidato que mejor le ha ido en las últimas mediciones, con respecto a la anterior, a la del 31 de marzo, creció 1.5, mientras que en el caso de Fico Gutiérrez, que
el 31 de marzo tenía el 24,5%, ahora bajó al 23,8%. La gente decía, Olger y mi estimado John, que Petro ya no iba a crecer, que no tenía para dónde crecer. Y la verdad es que todo esto apunta a que no es verdad, que sí tiene todavía. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo considero, digamos, las encuestas son una fotografía de los días que se toman la encuesta. Esta fue realizada entre el 18 y el 22 de abril. Ojo esta fecha. Esta fecha fue en pleno bombos y platillos de ese perdón social que supuestamente castigarían a Petro, digamos, en la intención de voto, y resulta que parece que el teflón que tiene Petro lo que hizo fue subirlo un poquito. Hay que mirar si fue por eso o por la llegada de Francia Márquez, ¿no? Es que también hay dos elementos a analizar. Quiero traer a cotación, por ejemplo, en el caso de Sergio Fajardo. Él dice que no le para bola a la encuesta, que eso no son ciertas, pero habla de una remontada. O sea, si cuando habla de remontada es porque la encuesta está abajo, ¿sí me entiende? Entonces hay una contradicción. Y no, créanme que las encuestas son un referente para ajustar las campañas en las actividades, en los procedimientos, en las estrategias que ellos tienen que replantear. Sí, o sea, inclusive esa disminución que tuvo Federico Gutiérrez de 0.7 puntos y el crecimiento de 1.5 de Petro, pues hace que haya una diferencia de 2 puntos que le suma al otro, que antes era 10 puntos, ya está a 14.2 puntos. O sea, es que cuando el uno desciende y el otro asciende, la brecha se hace más grande, hace un punto. De los 4 candidatos que, digamos, ya podrían tener algún tipo de opción de llegar a una segunda vuelta, el único que creció en esta encuesta fue Petro. Los demás se quedaron unos puntos. Doctor Olger Díaz, pero apostamos, todavía tenemos tiempo para apostarle a que el candidato Petro o cualquiera de los 4 pueda llegar al 50 más 1. A ver, a mí me encantan las cifras y me gusta poner en contexto los escenarios, a pesar de que son diferentes. Si miramos lo que pasó hace 4 años en la elección presidencial, en la consulta el doctor Petro colocó 2.8 millones de votos y el doctor Duque colocó 4 millones. En la primera vuelta Duque subió a 7.9 millones y Petro subió a 4.8, y en la segunda vuelta, que fue la definitiva, Iván Duque superó los 10 millones de votos y Petro subió a 8 millones. Eso muestra un contexto que nos va a permitir que en esta próxima elección, primera vuelta del 29 de mayo, que desde ya los expertos definen que Petro no va a ganar en primera vuelta, como inicialmente era su objetivo y muchos pensaban, va a haber segunda vuelta. Eso implica que no va a llegar al 50, porque si miramos también el contexto de lo que ha pasado entre el 18 de marzo y lo que ocurre hoy 22 de abril, es que Petro ha subido 6 puntos, 1.5 en la última, pero 6 puntos efectivos en un poco más de un mes. El candidato Fico Gutiérrez o Federico Gutiérrez sube 0,6 %, comparado con ese 18 de marzo. El candidato Rodolfo Hernández baja 0,6 y el candidato Sergio Fajardo pierde 1.5. Pero concentrémonos en los dos primeros, Petro y Fico Gutiérrez, y eso nos indica que Petro ha venido subiendo, no sustancialmente como para que pudiese ganar en primera vuelta, y en un momento, cuando tengamos la oportunidad, les voy a dar mi percepción de por qué Petro no gana en primera vuelta, a pesar de que tenía muchos factores antes de la consulta para generar ese golpe importante electoral y ganar en primera vuelta. Todo esto nos dice que el país aún necesita hechos de opinión que definan la elección presidencial. Bueno, digamos que ya también la encuesta presenta las opciones de segunda vuelta y pone, pues lógicamente, a Petro con los diferentes
candidatos que podrían estarle jugando a una segunda vuelta presidencial. Inicialmente lo hace con Fico Gutiérrez, posteriormente con Rodolfo, luego lo hace con Sergio Fajardo y termina en esta ocasión con Ingrid Betancourt. En la eventualidad, para que analicemos, en la eventualidad de una segunda vuelta entre Petro y Fico, que es lo que las encuestas dicen que es lo más probable, Gustavo Petro obtendría un 44,8%, mientras que Fico un 36,9%. Esos son, digamos, 8 puntos que en la anterior encuesta de marzo 31 del Centro Nacional de Consultoría, recuerdan ese famoso 40-43, entonces hay un movimiento ahí de esas, yo diría de esas placas tectónicas electorales, que es digamos, placas tectónicas electorales del pueblo, que en últimas es a quien se le hace esas encuestas. Pero yo insisto, llama la atención que la encuesta fue realizada inclusive no en el día del momento del florero de Llorente, cuando sale la noticia del hermano de Petro que visita la Picota, sino casi 5 días, 6 días después, cuando eso ya era noticia nacional y de mucho eco dentro de la prensa nacional, que gran parte de ella está, digamos, en contra de Petro. Sí. Entonces, y ver que las cosas no son tal, entonces ahí yo insisto, que el efecto teflón de Petro es muy bueno, y lo de Francia Márquez, recordemos, porque más adelante sería bueno, Juvenal, mirar las preferencias de los candidatos de los ciudadanos con los presidenciales, que eso es, sí, eso es fundamental. Pero sigamos arrojando cifras. Médico, frente al tema de una eventualidad, porque se decía que después de las consultas, Rodolfo Hernández no sonaba ni tronaba ya. Sin embargo, en esta oportunidad nuevamente vuelve al tercer lugar y de una u otra forma vuelve a tener un protagonismo. En una eventualidad, con una segunda vuelta con él, Gustavo Petro le ganaría con un 44,1%, 10 puntos. Y Rodolfo Hernández un 34,1%. Su análisis. A ver, yo tengo que decir, y no solamente como santanderiano, sino que Rodolfo Hernández cometió un error importantísimo al no participar en las consultas. Evidentemente con una posición clara de que no quería tener una consulta con personas que estuviesen involucradas en corrupción o con cuestionamientos de cualquier tipo. Pero hay una cosa que es contundente y lo mostramos si miramos el escenario de hace 4 años. Hace 4 años, si nos acordamos, antes de la consulta, el que iba de primero en las encuestas era Germán Vargas Lleras, con un segundo lugar de Sergio Fajardo y un tercer lugar de Gustavo Petro y un cuarto lugar de Iván Duque. Estos dos candidatos que he mencionado decidieron no participar en la consulta por diferentes motivos y permitieron que la opinión se polarizara entre Petro y Duque, y de hecho crecieron de manera importante. Rodolfo tenía una intención de voto, porque yo he recorrido el país por mis actividades empresariales en los últimos meses y había escuchado una opinión importantísima, y cuando las personas decían, usted de Santander, ¿qué opina de Rodolfo?, inmediatamente encontraba uno que había un eco importante en Antioquia, inclusive en algunos sectores de la costa, en el Valle del Cauca, a favor de Rodolfo, que hubiese permitido una votación muy alta. Yo calculaba en ese momento que podía estar cercano a los 3 millones de votos, y eso lo hubiese posicionado mucho más fuerte. No participó, a pesar de que hoy en las encuestas sigue siendo tercero o está de tercero, y que va a ser importante en la decisión de la segunda vuelta. Ya no es el candidato que tiene el favoritismo. Pero Sergio Fajardo sí participó, doctor Elguer Díaz. Entonces, ¿por qué él no le dio tan bien? Porque ya uno ve a Sergio Fajardo prácticamente colgando los guayos en la campaña. Yo quisiera ponerle como sal al tinto a lo que dice Holger. El escenario hace 4 años es muy distinto al actual. Primero, la pandemia. Segundo, las movilizaciones, el paro. Entonces, eso generó. Tercero, digamos,
lo que hoy en día está Uribe con ese desprestigio que no lo tenía hace 4 años. Entonces, es un escenario que no creo que se vaya a repetir, que el que va de tercero o cuarto vaya, digamos, a liderar, digamos, de una manera sorpresiva. Es muy distinto el escenario. Usted que ha participado en las contiendas electorales, mi doctor Holger, sabe que cada elección es distinta. Cada elección es distinta. Entonces, y depende mucho de las coyunturas. La coyuntura actualmente obedece, y se demostró, por ejemplo, se pensaba que en la elección de cuerpos colegiados que ocurrió el 13 de marzo, que el pacto histórico no le iba a ir tan bien, o sea, pero digamos, yo quiero poner el ejemplo de Cali, Valle del Cauca, Cali, donde fue el eje, digamos, del desbordamiento de estos paros, donde Cali fue, digamos, bloqueado durante cerca de un mes y fue muy fuerte, y electoralmente allá el pacto histórico obtuvo 5 o 6 representantes a la Cámara, casi el 30-40% de donde uno diría, bueno, es que la gente, es cierto, la gente estaba cansada, y creo que eso fue el momento de explotar los paros para desnudar lo que se llama esa pobreza oculta. O sea, mucha gente de estrato 3, 4, que supuestamente estaban bien, y en los paros afloró, fue ese estallido social de inconformidad no solamente por Duque, por todos los gobiernos anteriores que no han hecho, digamos, el empeño por reducir los índices de pobreza. Y no en vano el DANE hace un año pues sacó, que para mí es una entidad oficial, y que estoy seguro que maquillaron esas cifras de que 21 millones de colombianos. John, pero no pobres. perdamos, Entonces, no perdamos la vista de lo que vamos a analizar. No, pero en eso era como para contradecir un poco, digamos, que porque el doctor Holger siempre va atrás para ver si esta vez se puede repetir. Yo creo que no, A ver, yo creo que me malinterpretaste, John, porque no quería decir eso. Yo lo que quiero decir es que hoy Rodolfo no tiene ninguna opción de pasar a una segunda vuelta, que si hubiese participado en una consulta, porque había una efervescencia, si el término es válido, en su momento por Rodolfo, como una alternativa, porque hoy lo que el país quiere es cambio. El país va a votar por un cambio. El cambio, ¿sí? va porque va. Y uno de esos factores de cambio, que no es Fajardo, porque Fajardo viene de un desgaste importante de las participaciones anteriores, era Rodolfo. Ya Rodolfo hoy no está. Hoy es claro para el país, y no solamente porque lo digan las encuestas, sino que el favoritismo está. En primer lugar, Gustavo Petro, y en segundo lugar, Federico Gutiérrez. Ese es el comportamiento de lo que está ocurriendo. Yo tomo los temas del pasado simplemente para llamar la atención en algunos aspectos, pero es claro que hoy es Petro y Federico. Si estamos, ya que tocamos el tema de Rodolfo, yo hago digamos, opino sobre qué Rodolfo en esta elección presidencial y su participación en política cuando se lanzó a la alcaldía. Los tipos, digamos, la gente que económicamente tiene mucho éxito, como lo es Rodolfo y muchísimos empresarios, digamos, en el caso de Rodolfo, generalmente la gente cuando acierta, hacen su dinero, su capital, y se jubilan y se dedican a compartir con sus amigos, o se dedican a jugar golf o a jugar cartas con los amigos. Como Rodolfo no juega golf y no juega cartas, su hobby es la política, y ustedes lo miran a él, cada vez que él siempre habla, él dice una cosa y él se ríe, como que se burla. O sea, para mí esto es un hobby. Por ejemplo, el hecho de irse a visitar el Papa está bien, pero se queda 8 días más haciendo turismo en España. Para él es un hobby. Yo creo que si él le va él disfruta esto, gane o pierda, pero lo disfruta. Sí, él lo disfruta. Para él es además es su plata, él dice, para eso es mi plata. Sí. Y bueno, pero divaguemos, los invito a divagar un poco. Digamos que lo que dicen las encuestas ya nos permite mencionar de que esto es la izquierda contra la derecha, punto. Hace lo mismo de hace 4 años, bien lo dijo el doctor Holger Díaz. Ahora bien, divaguemos, ¿para dónde irían los otros candidatos en la segunda vuelta? Por ejemplo, Rodolfo, ¿dónde lo ve usted más cerca? ¿De Fico o de Petro? A ver, Rodolfo tiene un discurso en esta elección que es del cambio, de
un candidato anticorrupción, un candidato que va a manejar al país de una manera diferente. Y además, no es porque sea mi percepción, sino porque lo ha dicho públicamente, él está mucho más cercano a Gustavo Petro. Eso es claro y yo pienso que no tiene discusión. El tema de Fajardo, que es el otro actor importante de esta elección, la verdad yo pienso que está polarizado su mismo equipo. Si hemos visto o hemos escuchado a Jorge Robledo radical contra Petro, y yo creo que ahí se va a explotar una parte de esos de quienes fueron precandidatos en la consulta de la coalición de Esperanza van a estar con Petro, y otros o se van a quedar de manera independiente o van a apoyar de alguna manera a Fico Gutiérrez. Ingrid Betancourt ya dijo que se iba con Fico, ¿no? Que porque había maltratado Petro en los debates y bueno. Lo que leí tal vez ayer es que ese era un fake news, que no es cierto sí, es fake news, sí. Que Ingrid haya dicho eso. Pero ella se siente mejor allá. Pero indudablemente ella está más cercana allá. Y yo pienso y Uribe, que, lógicamente. Y mira que ahí difiero en algo que tú acabas de decir, Juvenal. Yo pienso que hoy la pelea no es de la derecha y de la izquierda, a pesar de que representan dos orillas diferentes los dos candidatos que tienen la mayor posibilidad. Hoy el país quiere un cambio, y si Fico Gutiérrez quiere ser presidente de la República, tienen que demostrarle al país que él no es más de lo mismo. Hasta ahora no lo ha hecho, aún tiene tiempo, aún hay posibilidades. En política esto cambia todos los días, y como se ha repetido y lo decía John, una encuesta simplemente muestra la foto de hoy, mañana puede que eso sea absolutamente diferente. Todo el mundo esperaba que el impacto del tema del perdón social, de la visita del hermano de Gustavo Petro, de Juan Fernando a las cárceles, el tema de Piedad Córdoba, afectara en la opinión de las personas la estrategia y el trabajo de Gustavo Petro, y fíjate que eso no ocurrió, ¿sí? Porque además, lo comentaba Extra antes de empezar la grabación, que más que el mismo problema de haber ido el hermano, de tener una indelicadeza supuestamente con la campaña, la misma campaña manejó eso muy mal. Primero salieron a decir que sí, después que no, después que era un entrampamiento, y eso genera en la opinión molestia, pero el impacto, por lo menos en las encuestas, no es ese. No, y no se tradujo en las encuestas, digamos, y si fue un efecto negativo, no. Ya le voy a hablar, pero ya le voy a hablar sobre Francia. Déjeme darle un apunte antes. No, lo que usted pregunta aquí, yo quiero precisar, porque es que el Centro Nacional de Consultoría habla sobre las migraciones y hace una encuesta de ellas, en un hipotético caso, como las encuestas son hipotéticos. Por ejemplo, dice, en el caso de Rodolfo Hernández que usted preguntó, si en segunda vuelta estuviera Sergio Fajardo y Gustavo Petro, según la encuesta que hicieron ellos, el 46% votarían por Fajardo y el 18.5% por Petro. En el otro escenario, que pasarían Fico Gutiérrez y Gustavo Petro, el 40% de los votos endosables o transferibles que migran a Fico Gutiérrez sería el 40% y el 22% a Petro. Eso, la lectura que uno puede hacer... Pero John, es que una cosa es que se le pregunta a la gente por aparte, y otra cosa es cuando ya estamos en la segunda vuelta y llega el señor Rodolfo Hernández y diga, me voy con Petro. Esa es casi que una orden para todos sus amigos, que no el 100% le va a hacer caso, pero sí por lo menos un buen grupo va a decir, bueno, si el ingeniero se va con Petro, nos vamos con él. Listo, pero ahí está, sin que todavía Rodolfo haya dicho, no, pero me voy con fulanito o me voy con sutanito. Pero yo le quería hacer esta acotación, y es que pasé ayer por la casa de trabajo, la eterna casa de trabajo de Leonidas Gómez, y yo no sé si es que están trabajando en conjunto, pero era la casa de trabajo ahora de Fico. Yo no entendí eso. Es la sede de Fico, en donde eternamente estuvo la oficina de Leonidas Gómez. Lo que pasa es que Leonidas es empresario
Y si la campaña lo buscó y le pagó, entiendo. No, que lo que eso- pasa es que ese predio estaba en arriendo, eso sí, ya. conozco, yo con No, pues yo solamente le estoy preguntando. de los hermanos, es de Lonía y Bueno, de otro hermano. rematemos con dos datos importantes, el que usted quiere. De la lista, o sea, eso también nos permite identificar si los vicepresidentes están aceptados o no son aceptados y tienen intención de votos. De la siguiente lista, dice la encuesta, de candidatos vicepresidenciales, con cuál tiene mayor preferencia. Y aparece Francia Márquez con un 41.3%. Ustedes que son buenas para las cifras, marquen la diferencia. Y Rodrigo Lara Sánchez, el candidato vicepresidencial de Fico, tan solo el 17,7%. Báilenme ese... 23 puntos de diferencia figúrese. con el segundo. O sea, ¿qué podemos decir? Que le suma más Francia a Petro que Lara a Fico. Y creo que entonces Fico pudo haberse equivocado en la posibilidad de un vicepresidente como él. Yo no creo exactamente eso, pero quiero acotar algo. El hecho de que Francia Márquez hubiese participado en la consulta le dio una visibilidad muy grande, y por eso hablo de las importancias de las consultas. Francia Márquez, que era absolutamente desconocida para el 95% de este país, se convirtió en una figura. Además, el palo más importante de la elección del 13 de marzo fue Francia Márquez, por todas las connotaciones que tiene, por ser mujer, por ser de raza negra, por ser una líder social, por ser víctima, madre que ha hecho familia, por muchos factores, inclusive por su situación económica, y eso hay que decirlo, y eso también ha generado polémica, y ha salido además mucho mejor candidata que lo que esperaban la mayoría. Sí. Inclusive en su momento se dijo que eso fue una piedra en el zapato para Gustavo Petro. Gustavo Petro, y lo quiero acotar para que no se nos olvide, aspiraba a ganar en primera vuelta. Tenía cómo hacerlo. Aspiraba a colocar 6 millones de votos, colocó 4,5 millones. Se aspiraba a que las listas de los alternativos en Colombia llegaran casi a la mitad o pasaran la mitad de los congresistas elegidos. No ocurrió. El hecho de que Francia Márquez hubiese colocado una votación tan alta para algunos fue muy positivo, para otros no tanto. Y lo otro es la ruptura con el Partido Liberal, que había un preacuerdo y que independientemente de lo que los independientes definan, si un partido de manera contundente llega a apoyar, suma. Y esto es una sumatoria. Por eso Gustavo Petro hoy no gana en primera vuelta. Adicionalmente viene un fenómeno importante, y es el de los vicepresidentes. Francia, excelente, y las encuestas lo muestran. Entre más la atacan, más crece, y lo que se ha demostrado es eso. Rodrigo Lara, yo creo que es un excelente candidato a la vicepresidencia. Primero, médico, subespecialista, profesor universitario, viene de ser alcalde de Neiva, un excelente alcalde. Adicionalmente a eso, es una persona que viene de la centro izquierda, sí, cercano a Montes, cercano a Fajardo, progresista, ¿sí? Fue un acierto importante para pero yo lo que digo es, pero el impacto todavía no lo ha tenido, sí, es que porque no tiene la misma visibilidad que tiene Francia. La pregunta es esa, es que le ayuden a sumar. Pero mire, y a mí me parece que Rodrigo no le ayudó a sumar. No, venga, digo, porque el que por lo menos hubiese habido, por ejemplo, digamos, el candidato que hoy salió del Senado por el Partido Centro Democrático, que es este amigo, el del sombrero, ¿cómo se llama? Manguito. No, estamos hablando de que fue el llanero. Sí, el llanero. Buen candidato. Bueno, se hubiese sumado más. Ese hombre no lo quieren por ser del Centro Democrático, lo quieren por ser él, por lo que representa, por lo que hizo. Y yo creo que le hubiera podido sumar un poco más. En algún momento se pensó en él, pero en esa vaina de que no querían que vieran al Centro Democrático como tan cerca del candidato Fico para no de pronto destruirlo. Mira, a mí me parece que lo acabaron. Yo pienso una cosa, que pienso que Rodrigo Lara va a subir mucho más en la opinión a medida que el país lo vaya conociendo.
Pero hasta ahora no porque tiene el mismo impacto de pero Francia faltan Márquez. 30 días y los debates vicepresidenciales queda uno y nada más. Primero eso, y Yo- segundo que Petro ya no va a volver a asistir a debates, por lo que alcancé a... Seguramente no. Porque Pero- es que todos son contra él y él ya se está dando cuenta que lo que quieren es hacerle como la jugada, judía, como dicen popularmente. de atacarlos todos contra Petro. Ya dicen, no, tampoco me van a coger a mí no, tampoco, Mire, todos Juvenal, contra mí muy arrecho. Mi lectura frente a los vicepresidenciales candidatos, yo considero que, aunque Rodrigo Lara, buen candidato, pero es que creo que lo hubiera ido mejor si escoge una mujer. Y es que los candidatos vicepresidenciales se deben escoger, digamos, por zonas de país donde hay debilidad electoral, donde, digamos, en la costa, que es una zona muy fuerte, En la misma electoralmente, Bogotá, inclusive misma- la entonces, senadora donde él Camacho escoja le hubiera sumado más. una mujer de la costa, digamos, le resta a Petro de alguna manera. En cambio, el acierto que tuvo Petro con Francia, primero como mujer, segundo que representa a esa Colombia estigmatizada, excluida por ser afro, por ser madre de cabeza de familia, por ser pobre, ¿sí me entienden? Entonces, y eso representa muchísimos colombianos. Rodrigo Lara, ¿quién representa? Sabemos que es el hijo del extinto homónimo, Rodrigo pero Lara. sí, pero de ahí nada más, y ninguno, ni el que tiene Rodolfo, ni el que tiene Sergio Fajardo. O sea, me parece que para mí el tema de género es fundamental. Sumar. Sí, es cierto. Esta encuesta Sí, arrojó sumar. muchos datos interesantes, lástima por el tiempo no podemos abordarlos. Hay inclusive el tema de la afiliación política y cómo están dentro del componente electoral, pero eso seguramente se va a ir decantando poco a poco y más cercano a la primera vuelta vamos a hacer el mismo análisis. Los invito, doctor Olger Díaz, doctor John Claro, para que vayamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con el tema que tiene que ver con el juicio que se va a dar después de segunda vuelta para Rodolfo Hernández, el tema Vitalogit y cómo interfiere eso en su campaña, si positivo o si negativamente. Ya volvemos con los Reyes Magos. Estás viendo Los Reyes Magos. Somos un holding de movilidad y logística líderes en el transporte terrestre en Colombia, con más de 75 años en el mercado brindando experiencias extraordinarias a cada uno de nuestros clientes. Somos la empresa de transporte terrestre más grande del país, con unidades de negocios en carga, pasajes, sobres y paquetes, turismo y otros valores agregados, con más de 150 agencias, 1.000 vehículos y 194 rutas a lo largo del territorio nacional. Somos más de 2.500 empleados y 472 asociados que gracias a su trabajo arduo, entrega y compromiso nos posicionamos como la empresa favorita de los colombianos. Somos una de las empresas más importantes e influyentes, con toda la infraestructura, tecnología e innovación, en constante evolución para seguir expandiéndonos en la cadena del transporte multimodal y aéreo. Queremos conectar todo un país.
La riqueza más grande que tiene Ecopetrán es su gente. Actuamos bajo los principios y valores de la marca, con vitalidad, protección, respeto, libertad, orgullo y cercanía. Construimos cultura extraordinaria. Nos mueve las ganas de entregarlo todo en cada viaje, en cada entrega, en cada encuentro con nuestros clientes. Fortalecemos valores sociales y contribuimos al desarrollo integral de nuestros colaboradores y comunidad en general. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después, a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander, siempre Santander. Estás viendo Los Reyes Magos. Continuamos en Los Reyes Magos, en este programa del 22 de abril, que estamos ya cada vez acercándonos al tema electoral, primera vuelta presidencial. Y ya les presentamos en nuestro anterior break lo que tenga que ver con la última intención de votos, la medición del CNC, Centro Nacional de Consultoría. Ahora vamos a meternos también con otro candidato que es nuestro, es local, es regional, el señor Rodolfo Hernández, pero que además de ser un protagonista de las elecciones, también es protagonista del tema penal. Para el 21 de julio fue definido la fecha del juicio que tiene que ver con el tema del va porque va, de ese contrato que se hizo con la Calavera a través de la EMAC, en el que él incidió para que a través de ese contrato de consultoría se diera el concepto favorable para que entraran las nuevas tecnologías y entrara por ahí, por ese huequito, Vitalogit, que era el negocio que tenía el hijo de Rodolfo Hernández a través de una coima definida o un corretaje con unos privados. Pero quien sabe de esta novela muy a fondo es don John Claro. John, ¿qué significa que llamen a juicio al señor Rodolfo Hernández? ¿Incide para algo eso con su campaña electoral? Primero hay que hacerle conocer a los internautas que el tema de Rodolfo, digamos, entró en una etapa donde ya está llamado a juicio oral. En la primera etapa era lo que llamaban, digamos, el destape de pruebas, lo que la Fiscalía le mostraba al juez de la República: mire, por esto A, B, C, D, y salieron a la palestra cerca de 50 pruebas, digamos, de toda índole. Eso tiene unos nombres técnicos ahí que, como yo no soy abogado, pero hay videos, pruebas testimoniales, documentales, etcétera. O sea, etcétera. hubo el interés. O sea, es lo que se llama el juicio preparatorio, Ajá. que es el de destape de pruebas, que Rodolfo decía siempre, en las 2 veces que se aplazó, mintiéndole a la gente, decía, es que el juez decía que aplazaba porque no había pruebas. No, siempre están las pruebas, sino que eso en su momento se dio, y ya se dio hace como unos 10 días atrás, 15 días atrás. Entonces, ya Rodolfo hoy en día está, además de imputado, sindicado, y ya está, lo han a llevar a juicio oral. Creo que el primer juicio va a ser en julio, no Sí. sé el día, la fecha Creo que exacta. el 21 de julio, si no estoy mal. Entonces, pero digamos, en un país como Colombia, donde digamos, a veces prima más el prontuario que la hoja de vida, o sea,
guardando, digamos, el beneficio de inocencia que puede tener cualquier ciudadano hasta que no se le condene, pero digamos, es el único candidato que está llamado a juicio, o sea, y tendrá que responder por él, por A o por B, o mañana, pasado mañana, o un corto, un mediano o largo plazo. Digamos, en la medida que en las redes, digamos, Rodolfo perdió vigencia en las redes y ya no se publica muchas cosas sobre él, sobre cómo va su campaña, porque se centró en dos protagonistas, que es Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Entonces, lo que se diga, se haga de él, no creo que tenga ese eco como se tuvo en un principio, cuando él figuraba muy bien en esas encuestas. Entonces, puede que sí, puede que no, pero yo creería que no es la comidilla en redes de lo que pueda pasar con Rodolfo frente a los otros candidatos. El proceso penal contra Rodolfo Hernández y quien tiene su juicio oral el 21 de julio, doctor Olguer Díaz, ¿afecta o no la campaña electoral suya? A ver, digo la de él, ¿no? Yo pienso que hasta el momento no la ha afectado. De hecho, lo reitero, mi posición es que lo afectó mucho más no haber participado en la consulta que el mismo proceso de carácter penal, el cual conozco por medios, además no soy abogado, soy médico y no tengo profundidad, por lo menos en esos temas. Pero lo que sí es claro es que la campaña empezó a disminuir por muchos motivos. Por no haber participado en una consulta, para mí es más importante, por el hecho de haber estado por fuera del país en un momento coyuntural, apenas pasó la elección del 13 de marzo, el hecho que entiendo sus asesores importantes, los argentinos, supuestamente se fueron, tuvo que traer a Ángel Becasino de último momento, y todo eso afecta, y a pesar de que la campaña se ha reactivado y que yo creo que va a colocar una votación importante, no para ganar ni para pasar a una segunda vuelta, pero sí va a poner una votación, y pienso que finalmente, así como a Gustavo Petro no lo ha afectado, por lo menos en la encuesta, en lo que se percibió en la encuesta, lo de su hermano, lo de Piedad Córdoba y otras cosas, tampoco a Rodolfo Hernández, desde mi concepto, pero lo afecta de fondo, es su problema legal. Mi doctor Olguer, yo recuerda que Rodolfo el año pasado, en el último trimestre, digamos, de octubre, noviembre, diciembre, estaba muy bien rankeado, muy bien posicionado, porque se mostraba como el impoluto, el transparente, el diamantino, el probo, y resulta que yo a partir de enero, en mis trinos, me encargué de mostrarle la verdad al país de quién era Rodolfo, y tuvo mucho eco. Por ejemplo, cuando Rodolfo hablaba de que él nunca había contratado con el Estado, jamás, y yo le saco un trino en enero, donde fue destituido por la Procuraduría cuando por haber contratado, cuando fue concejal en el año 91, por haber contratado con el Estado. Eso se volvió tendencia nacional, a tan es así que diferentes medios grandes como Semana, El Tiempo y hasta Vanguardia se dio a la tarea de corroborar si eso era cierto o era mentira. Y si era pone digamos, remata de que sí era cierto. Entonces, no es que uno le esté haciendo publicidad negra, no. Yo siempre he dicho que cualquier candidato debe estar sujeto a que su vida, hasta privada, porque no podemos mirar que nos sea presidente o concejal, un diputado o qué sé yo, un tipo que tenga un desequilibrio mental y qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero volviendo al caso de Rodolfo, yo sí me he encargado, digamos, a mostrarle al país de quién es Rodolfo como servidor público, cuando fue como concejal y cuando fue alcalde, que tiene más de 35 procesos disciplinarios en contra y 2 fallados, 2 en firme en contra de él, que está a puertas. Si la procuradora Cabello quiere inhabilitarlo, le falla en segunda instancia. Depende el tercer proceso. ¿Para dónde se vaya él? Si él decide irse con Petro, de una vez le aparece la tercera. Pero entonces, sí, digamos, sí hace media que la gente conozca la verdad, que ya no lo ven como el Salvador, el impoluto. Claro, el país, mire, si seguían a Popeye,
había seguidores cuando él visitó Bucaramanga. Yo recuerdo viendo desde lejos, porque la gente quería tomarse selfie como un asesino o sea, siguen a Pablo Escobar, o sea, entonces seguir a Rodolfo, que no es asesino, pero digamos es parte del circo de la política colombiana. Hagamos un análisis frente a las elecciones al Congreso de la lista de Rodolfo Hernández. Fue la única lista que sacó dos representantes a la Cámara. 180.000 votos logró esa lista. Yo aspiraba, por lo que se decía de Rodolfo, que iba a poner más votos, y de hecho pensaba que podría llegar al tercer congresista o tercera curula en esa. Pero empecemos a mirar quiénes estaban interactuando en esa lista son los y votos quiénes pusieron los votos. Digamos que sí, que Rodolfo puso una votación, pero bueno, ¿quién era la cabeza de lista de esa lista? ¿Quién la patrocinaba? ¿Quién le metía votos? ¿Cuántos votos sacó, por ejemplo, el Pote Gómez hace 4 años? Hagamos el recorderis. Ellos sacaron más o menos 35.000 votos, si no estoy mal, 40.000 votos. Ellos tienen esa votación junto con el Alacrán. Unos 48.000. Sí, más o menos es una votación de 50.000 votos, pongámosle así, con Camacho. Ellos ponen siempre esa votación. O sea, ya 180.000 quiten y ya 50.000 que ponen los señores Pote y Camacho. Y los van 103. Tranquilo, páreme el bus. Ya vamos para Barbosa. Ahora bien, segundo renglón, Juan Manuel Cortés, un muchacho muy querido, un muchacho muy bien preparado. Yo lo conozco, creo que muchos de ustedes lo conocen. Un muchacho que la vez pasada se hizo contar para la asamblea y le fue bastante bien, y en esta ocasión pues tenía la unión de la familia, porque usted sabe que Domingo y el otro no se querían mucho. Ellos siempre iban por separado. En esta ocasión se unieron en torno al muchacho. ¿Cuántos votos creen ustedes que pongan en la olla del río Suárez los Cortés? A ver, más o menos, 20.000. Como sumados ellos por poquito, 20.000, 25.000. Bueno, colóquele 25.000 votos porque estaban unidos. Ahora, ¿cuánto llevamos? Ya le quitamos a 180, le quitamos 50. Colóquele que ahora va por 95.000 votos. Ahora bien, colóquele que entre todos los demás muchachos, yo les digo muchachos, no los conozco, todos los demás de la lista, yo no creo que no van a colocar entre 5 y 10.000 votos. Colóquele que queden 85.000 votos. Esa fue la votación. ¿Y dónde sacó esa votación? En Bucaramanga. O sea, que por fuera no le comen cuento a Rodolfo Hernández, que solamente sacó 85.000 votos. Fue lo único que le pudo meter a la lista. O sea, que yo no pienso que Rodolfo sea hoy la gran figura de hace cuando se lanzó para la alcaldía. Pero esa es mi percepción. Quiero conocerla a ustedes. Yo tengo un concepto que de pronto difiere un poco, sin que sea opuesto, y es que Rodolfo sí genera unos afectos en algunos sectores de la población, porque él ha podido vender un discurso que es el discurso anticorrupción. Puede que desde la óptica de lo que hemos escuchado a John Claro es absolutamente congruente que alguien que tiene un proceso de ese tipo tenga un discurso anticorrupción, pero ese es el discurso que tiene él, hasta tanto no se ha vencido en juicio. Es claro que en la presunción de inocencia, y sobre todo en la vida pública, la mayoría de quienes han tenido algún problema por cualquier tipo de motivo, finalmente uno demuestra con los resultados de los juicios, de los jueces, si eso era cierto o no era cierto, y no ha sido condenado. Pero independientemente de eso, yo pienso que sí es un fenómeno político que va a colocar, desde mi óptica, 1,5 millones de votos en la próxima elección, que el resultado electoral del 13 de marzo fue bueno para ellos, independientemente de quienes estuviesen detrás de todo este trabajo político, pero que él aspiraba a tener un posicionamiento mucho mayor. Y hubo un momento, yo creo que hace unos 2 o 3 meses, hubo un momento donde él tuvo una imagen muy, muy importante en el país, que por todos estos errores se ha ido disminuyendo, y que en la próxima elección
le va a dar la oportunidad de tener una muy buena votación y seguramente de poder acercarse a uno de los dos candidatos presidenciales que van a tener la opción de una segunda vuelta. Me parece que en ese contexto, Santander, que tuvo un muy buen resultado electoral porque tiene 3 senadoras nuevas de pacto histórico, porque tiene nuevamente un senador del Partido Conservador, porque tiene 2 senadores del Partido Liberal, que uno de ellos, Jaime Durán, que creció electoralmente a pesar de todo lo que se decía, tuvo un crecimiento importante. Para mí estas elecciones la ganó el pacto histórico, porque eso nadie lo ha dicho. El pacto histórico colocó 179.000 votos en Santander. Eso es un resultado importantísimo. El Rodolfo Hernández, o la Liga, que colocó una votación muy parecida. El gobernador que indirectamente colocó senador y representante. Jaime Durán, que sale electo con una votación más alta y elige a Álvaro Rueda. Son ganadores de la elección anterior. Ya la historia nos dirá después qué pasó, cuál fue el resultado para Santander tener 8 o 9 senadores, porque acordémonos que el senador del Centro Democrático, que era representante de la Cámara por Arauca, también es santanderiano y fue elegido. Hoy tenemos 9 senadores como algo histórico, algo que no pasaba hace mucho tiempo, y que ojalá eso se refleje en inversiones, en cosas importantes para el departamento de Santander. Bien, entonces nos queda claro que aunque avanza un proceso penal contra Rodolfo Hernández, eso directamente no ha incidido negativamente. No, en la medida en que si se hace protagonista por A o por B, le sacan en cara eso. O sea, eso digamos, tiene rabo de paja, como se dice popularmente en el argot político. Pero lo que dice el doctor Orger es cierto, y retomando lo que digo en el segmento anterior, no participar en las consultas le pasó factura. No tener una lista para Congreso también le pasó factura. Senado. Y eso, para Senado, quizás hubiera alcanzado el umbral, quizás, pero yo no sé por qué no lo hizo. Primero, como nuestra política es caudillista, que los caudillos, ellos no le consultan a nadie, sino ellos creen desde su pasión, desde su emoción, cuáles son las estrategias, y ahí paran de contar. O sea, digamos, sí me causó sorpresa que no haya habido lista para Congreso, no de la Liga, sino que era hecho una alianza con algunas otras listas que estaban ahí, que más tarde se le pegó en alguna lista. Sí, pero que, una lista ahí, pero bueno. Sí, Señores, yo quiero contar antes que termines aquí 30 segundos. En algún momento tuve la oportunidad de encontrarme a Rodolfo y a algunos de sus asesores después, y les dije, venga, ¿por qué no participan en la consulta? Es importantísimo, y les conté lo que pasó hace 4 años. Y me decían, no, es que nosotros no participamos porque no queremos corruptos, porque no queremos alianzas. Le dije, busquen a alguien que no sea de la política, y le hablé inclusive de un par de nombres. Le dije, búsquense a José Gregorio Hernández, un hombre que tiene una imagen extraordinaria, que le gusta la política, que ya ha sido candidato vicepresidencial, y Rodolfo es egresado de la Nacional. Búsquese a un rector, Ramos Wasserman, o cualquier otro, gente que no tiene ningún rabo de paja, ¿sí? Y que podrían haber hecho un trabajo importantísimo en votación para el país, sumado al tema que acaba de comentar de la lista para el Congreso, para el Senado Nacional. Mi doctor, él hizo un ejercicio con su fórmula vicepresidencial antes de que se dieran estas, finalmente como quedaron. Él tocó a muchos empresarios, políticos, y decía que este iba a ser el mío, digamos, su fórmula, y ninguno le quiso creer, porque en el fondo saben quién es Rodolfo, o sea, digamos, y la gente no se va a quemar políticamente, o no quieren que pongan su nombre en tela de juicio por estar con un candidato que más adelante se le descubriría muchas cosas que la gente sabe de él. Pero digamos, y hay una contradicción. Si armó la Cámara con personas que son cuestionadas políticamente de los que están ahí, entonces, y ahí sí, como decía Petro, las segundas oportunidades, la gente se equivoca, todos nos equivocamos, y no solamente estar condenado en política no significa ser ladrón ni ser corrupto, eso es por una
por una omisión de sus asesores, a usted lo condenan si en realidad se robaba un peso. Así es. Entonces Ya vamos ese a hablar- dato, digamos, ya vamos hay a hablar del una perdón contradicción. social. Ya vamos a hablar del perdón social. Ese es nuestro siguiente segmento dentro de los temas que tenemos para el día de hoy. Señores, los invito para unos mensajes de interés y ya volvemos aquí a los Reyes Magos. Estás viendo Los Reyes Magos. Para nosotros lo más importante es tu salud y seguridad. Y en Copetran nos preparamos para garantizarte un viaje seguro. Recuerda que puedes comprar tus tiquetes en www.copetran.com, en nuestra app Copetran y en los centros de experiencia. Nuestro talento humano está altamente capacitado para atenderte de manera extraordinaria. Te sugerimos pagar con tarjeta de crédito o débito para prevenir el contagio. Llega al terminal de transportes una hora antes del despacho para que realices el proceso de tamizaje. Es indispensable el uso del tapabocas antes, durante y después de cada viaje. Recuerda mantener el distanciamiento social mínimo de 2 metros mientras ingresas al bus. Al abordar nuestros vehículos, nuestro personal te tomará la temperatura y muestra el comprobante de compra desde tu dispositivo móvil. Recuerda que si viajas con un familiar, puedes viajar en los asientos continuos. Para nosotros, lo más importante es tu salud y seguridad. Viaja seguro, viaja por Copetran. Vigilado Supertransporte. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico, inclusivo y sostenible de Santander. EMPAS está en su máxima velocidad. La empresa pública de alcantarillado de Santander es la número 1 a nivel nacional en la categoría F2, nivel intermedio en la entrega máxima velocidad 2021 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientados a dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión pública. Máxima Velocidad es una estrategia del Ministerio de las TIC que busca acelerar la implementación de la política de gobierno digital de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos. Esta es una experiencia innovadora en la implementación de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital que nos acerca cada vez más a la transformación digital. Definitivamente este logro es gracias al trabajo articulado entre todas las áreas, siempre pensando en mejorar de cara a los ciudadanos. Y lo que viene es precisamente seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de tecnología y poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo Los Reyes Magos.
Bien, continuamos y hemos llegado ya al último segmento de nuestro espacio Los Reyes Magos en este viernes. Siempre hace falta que venga César y nos diga que es viernes y el cuerpo lo sabe. Siempre es el que le repite ahí el corito. La otra semana seguramente estará nuevamente César. Pero hoy tenemos un invitado de lujo, va a estar constantemente con nosotros, que es el doctor Olger Díaz, que lo ha hecho bien, ¿no? Hay que calificarlo positivamente. Muy bien, muy ¿Sí? bien. Tiene buena intención de voto. Su experiencia en el tema empresarial, político, como un ciudadano ejemplar, pues es vital para interactuar y para generar controversias dentro de las opiniones de acuerdo a la formación política que cada uno tenga. Y además hacerlo con respeto, pienso que es lo más importante. Yo siempre he dicho, en este país caemos todos. Yo no entiendo por qué esa pelea en redes y hasta a veces con la familia, que unos son petristas, otro uribista, otro de Fico, otro de Ingrid, pero es que aquí caemos todos, o sea, yo no sé, que gane que tenga. Bueno, se suscitó hace unas 3 semanas el tal escándalo del perdón social, que nació por una visita a la cárcel del hermano de Gustavo Petro, que al parecer trabaja con algún tema de paz, temas de reconciliación. No se ha podido establecer la verdad de la verdad, porque Petro ha salido a justificar una cosa y luego ha seguido a desmentir otra, y poco a poco, cada vez que habla más, cada vez más se está complicando. Pienso que lo que decía el doctor Olger Díaz antes de la emisión del programa era un comunicado y chao, listo, esa fue mi posición y hasta ahí se acabó el problema. Pero los contradictores, en este caso Fico y el mismo Sergio Fajardo, que han salido a criticar la posibilidad de unas supuestas alianzas a cambio de rebaja de penas a algunos políticos que están condenados. Entre esos se referenciaba al exalcalde de Bucaramanga, Iván Moreno, que por el carrusel de la contratación en Bogotá junto con su hermano han sido condenados. De igual forma, otra serie de parapolíticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, de esta situación no solamente no ha salido mal librado el Petro, también ha salido librado el candidato Fico, porque después se conoció la foto en el que uno de sus principales asesores de campaña, Alex Char, estaba reunido precisamente con el que acaban de condenar, de confirmar la sentencia, que es el exalcalde y el gobernador. Exacto. Entonces, esta situación es compleja. El perdón social se debería dar. Usted hablaba del tema de unos amigos de nosotros sin poner nombres, pero el perdón social se debería dar. ¿Ustedes qué piensan? A ver, yo pienso que dentro de nuestra condición de humanos el perdón es parte fundamental de ese proceso que tenemos nosotros en la vida. Todos nos equivocamos, todos tenemos errores, todos pecamos en alguna manera, si el término es aceptado, por muchos factores. Aquí personas perfectas no hay, y gran parte de los que son críticos y de los que agreden a los demás, de los que en las redes irrespetan, porque hoy ese fenómeno de las redes y esta campaña ha sido tal vez, y a la medida que pase el tiempo van a ser todavía mucho más graves. Esta es una campaña de una guerra sucia, una campaña llena de fake news, una campaña llena de agravios, de groserías, y todo eso lleva a que desde cada uno, desde su posición, maneje un tema. El perdón social, yo pienso que es algo que necesita no solamente la región, el país, el mundo, sino todos nosotros. Tenemos que perdonar en muchos aspectos, porque aquí no hay ninguno absolutamente inocente. El gran problema es cómo se maneja ese perdón social, en qué momento, y pienso que fue equivocación crasa, ir a una cárcel a tocar unos temas no solo de perdón social, sino de rebaja de penas. Y más grave todavía, que el candidato y una de sus asesoras importantes aceptaron algunas de las cosas que se dijeron en el informe de Caracol de televisión de Ricardo Alarcón. Posteriormente algunos salieron a decir que no era cierto, otros a hablar de entrampamiento, y por eso mi posición es que en este tipo de controversias las candidaturas, las campañas deben sacar un comunicado textual y no más, y no se enredan, porque ese enredo de decir que sí pero que no, pienso que afectó de manera importante, por lo menos para algunos de los ciudadanos colombianos, en la credibilidad con respecto al candidato. De hecho, Fico también
una de las cosas que se les rostran es quienes lo acompañan, sí, y aquí el gestelio de pecado que tiene la primera piedra. Por eso uno no entiende cómo en la campaña de Gustavo Petro hay personajes de la política tradicional que han sido los maromeros de toda la vida y que hoy ocupan un lugar importantísimo. Gustavo Petro no necesitaba de eso, él podía haber hecho una campaña sin esas personas, pero bueno, son las decisiones políticas y a veces se tiene la creencia de que todo vale y pienso que no es así. Pero perdón social, bienvenido. Pero para nadie es un secreto, John, antes de que tú vayas, para nadie es un secreto que una de las personas que más ha denunciado el tema de la parapolítica y el tema de la corrupción ha sido Gustavo Petro, desde el Senado de la República. Usted que estuvo en el Congreso sabía que eso es así, y más de uno de sus debates sirvieron para ser claves en los procesos judiciales posteriores que llevaron a las condenas de muchos de los parapolíticos hoy. Ese es el tema. ¿Por qué tratar de complicarse la vida cuando la gente tiene una percepción de él positiva, de ser el hombre más combativo contra los corruptos, contra los criminales, y venirse él a tratar de complicarse la vida? John, usted que es parte de esa campaña estructural. Yo tengo, después de observar cuando la noticia llegó así en caliente, yo dije, hay que esperar a decantar, y como finalmente pasó, después salió Noticias 1, digamos, poniendo otro contexto, y después Daniel Coronel, en Reportes Coronel, salió, digamos, con otra, digamos, con una entrevista a uno de los firmantes, que fue el exalcalde de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro, donde fue firmante y que el hermano de Petro, ¿cómo es que llamas? Juan Fernando, habló con él también, así como habló con Álvaro García, con Iván Moreno, etcétera, como con 3 o 4 ahí hablaron. Después de ver todas esas cosas, ya uno con cabeza fría, no quiero hablar de entrampamiento, pero se supo, según Noticias 1, que el abogado Pedro Niño, que es el abogado de Kiko Gómez, 3 meses antes había llevado un borrador o una carta, incluso esa carta no tiene logo, no tiene firma, no tiene nada, digamos, como para generar un ambiente ahí de un perdón social. Pero se equivoca la gente cuando, es que la gente a veces vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. Petro nunca habló de indulto, no Petro, el hermano, porque es que Petro nunca invitó al hermano a que hiciera esa carta que no la hizo el hermano. Se supo que ya le hizo el abogado Jorge Niño, que es el abogado de Kiko Gómez, para generar algo, digamos, y resulta que lo que dicen estos noticieros y la entrevista que hace Daniel Coronel, yo lo que creo es que no era el momento entonces, para ¿qué pasa? Digamos, o sus asesores vieron entrar al hermano de Petro y no vieron salir a Matamba, por ejemplo. O sea, esos son memes. Pero no deja de ser importante, John. O sea, no deja de ser importante que una persona tan cercana a Petro falle. La misión de Juan Fernando iba, y eso nunca lo dijeron. Pero ¿por qué tenía que ser en campaña? ¿Por qué no fue mucho antes? ¿O por qué no esperaron después? Hay que conocer qué es esta entidad que llama la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ellos periódicamente hacen visitas en campaña, no, porque es un ente ajeno, es un ente ajeno que coincidió con la campaña electoral, y él iba, digamos, comisionado por esta entidad. Por esta entidad, él no iba a nombre propio, ni mucho menos de la campaña de Petro, sino que se prestó, se juntó el hambre con las ganas de comer, y fue noticia, y resulta que Petro se tuvo... A mí sí me queda, yo no soy antipetrista, pero a mí sí me quedan muchas dudas con respecto a que en estos momentos, ¿por qué irse a reunir con estas personas? ¿Y por qué hablar de un tal perdón social? ¿Y por qué están en estas circunstancias? O sea, de verdad, hubiesen esperado... Pero no estoy diciendo que una carta que envió el abogado Pedro Niño... Pero hay unos temas que pienso que son claros. Entrar o seguir en la discusión de que sí lo hicieron o no lo hicieron, yo pienso que cada uno tiene una manera diferente de pensar. Lo que sí es cierto es que hubo reuniones, no una, varias reuniones. 2, que
En las reuniones se habló, no de que el hermano de Petro se hubiese comprometido, de una carta que había con sí, tiempo. de una posibilidad de rebaja de penas. El hermano de Petro no va a ser el presidente de la República, ¿cierto? Yo pienso que la campaña cometió errores, y no solo en el hecho de haber ido el hermano de Gustavo Petro a la cárcel, sino adicionalmente, y ya lo voy a repetir, la campaña salió mal enfocada. Petro salió muy rápido a responder, Cielo Rusinski a corroborar lo que había dicho Gustavo Petro. Ella aceptó que había habido una invitación a la campaña, y adicionalmente después salieron a decir cosas diferentes, y eso genera en la opinión pública ciertas dudas. No, claro, pero por encima de que si hay acuerdos o no hay acuerdos, que eso no lo sabremos nosotros. Si Gustavo Petro es presidente, pues miraremos su conducta en los próximos 4 años. La noticia que se regó era de que rebaja de penas e indulto y amnistía cuando nunca se... No, eso no es cierto. No, lo que quedó en la gente, claro. Pero la gente también tiene derecho a pensar y a no pensar. La gente pensó de que en estos momentos, bajo esta circunstancia electoral, que se dé algo como eso es porque hay algo planeado. Eso, la gente aquí es bien pensada, pero también es mal pensada. Y eso nos queda a nosotros la duda. Pero además de esto, hay otro elemento importante, y es que ¿por qué tuvo que ir el hermano de Gustavo Petro? ¿Por qué no pudo haber ido otro miembro de la, ¿cómo esa cosa que de la comisión intereclesial? Digamos que eso exista. Sí es error político. Digamos que exista. Eso es error pero político. Yo no creo que sea el único que pueda ir. Como lo que le acaban también, y por lo cual Gustavo Petro le acaba de decir a Piedad Córdoba que por favor cese esas actividades, es las reuniones que ella viene teniendo supuestamente como abogada titulada, que salió a decir que por eso se estaba reuniendo con unas personas extraditables. Entonces, sí, eso no le hace eso tampoco les hace bien. Discúlpeme, pero están pecando por, no sé si ignorantes, por inexpertos, o es que realmente cree que la gente es tonta y que no va a pensar. Mira, hay aquí una cosa clara, Juvenal. Esta campaña la va a ganar el que menos se equivoque. La guerra sucia va a continuar, cada día vamos a escuchar de uno y de otro lado cualquier cantidad de cosas, se anuncian videos en el escándalo sexual en que quedó. Igual con el tema de digamos, lo que salió después, insisto, noticias unas, y Daniel Coronel, que es un columnista, un opinador de mucha credibilidad, es que quienes escuchan o han escuchado o escucharán más adelante. Pero esto también es de posiciones, mire. ¿Semana dónde está? Ya todos lo sabemos. ¿Dónde va a estar noticias unos y cambio? Pues ya sabemos que en la otra orilla. Pero esto es normal. Esto es normal. Y cada cual tiene que buscar la verdad para su acomodo. Daniel Coronel, él es antiuribista, pero no es petrista, él es como más fajardista. Claro, No, yo pienso que Daniel Coronel terminó siendo santista, por lo que le fue supremamente bien también el gobierno de Santos, porque para nadie es el secreto de que le están buscando inclusive comprar el tercer canal. Había una parte del tema santismo, él y otros grandes inversionistas, y ahí hubo una gran amistad. Pero entonces, ¿y dónde está Santos hoy? ¿Dónde está Santos hoy? A ver, cuéntenme. Pues está haciéndole el guiño a Petro ahí, a la sombra. Está con Petro. No, a ver, la presencia de Alfonso Prada, con el cual yo tengo amistad y fuimos compañeros del Congreso, es absolutamente clara, que es la presencia de Juan Manuel Santos. Yo siempre he sido un defensor de Juan Manuel Santos. Pero el propósito de la paz solamente, me imagino. Claro. Que fue lo que también unió a Petro con la reelección de Santos, ¿ves? Claro, hubo muchos factores ahí, y eso es un tema de discusión en algún momento, pero de hecho también hay que reconocer que el que le salvó la papeleta, eso es parte de la historia del país, a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de la segunda elección, cuando ya han perdido en primera vuelta con Oscar Iván Zuluaga, fue Gustavo Petro, que le subió casi 800.000 votos en Bogotá a la campaña de Juan Manuel. Pero es que en el fondo había como un propósito que tiene siempre Petro, ha creído, que yo también he creído, el tema de la paz. Y en segunda vuelta, yo sin ser santista, voté por Santos, para derrotar a Oscar Iván Zuluaga, que es del Centro Democrático, que uribista, que están en contra del proceso de paz. Esos son los sapos que tenemos que comerlos a veces en política.
porque nos toca hacerlo así, sí, nos toca hacerlo así, o sea, voté por Santos por el proceso de paz, y Petro le apostó a Santos, creo que también en el fondo, por el proceso de paz. Ahí pienso que para y no por burocracia. Esta parte, la campaña está en su momento más álgido. Estamos a un mes, un poquito más de un mes de la primera vuelta. Pueden pasar todavía algunas cosas que vayan a tomar un cambio muy ¿drástico? grande. No pensamos. Yo creo que ya es claro que ya la gente Petro que dijo no que va a iba con ganar fulanito se va en la primera vuelta. Pase lo que pase. Si revisamos el tema de las encuestas, porque estamos mirando las del 18 de marzo, Sí, pero si miramos el porcentaje de Fico Gutiérrez, antes, en el mes de febrero, Fico marcaba sobre el 4 y subió al 23, apenas pasó la consulta porque ya era el candidato. Pero es que es lógico, importante. mi apreciado doctor Olga, porque es que el Centro Democrático no estuvo en la consulta, yo creo que todo el 90% pero es bueno recordarlo. Bueno, pero independientemente de eso, hoy hay dos candidatos posicionados para competir la presidencia de la República. Fico ha logrado llegar a muchos sectores de la población como un candidato serio. Se ha deslindado un poco de esa imagen de que es el de Uribe y es el de Duque, y para mí su candidato vicepresidencial es una excelente escogencia. Eso va a permitir que la campaña siga trasegando, y vuelvo a repetir, aquel que menos se equivoque. Hoy es claro que Gustavo Petro lleva la delantera, que la presencia de Francia Márquez le da un respiro mucho mayor, ¿cierto? Que ha habido errores, que se han equivocado, pero el problema a veces de las campañas, y yo he vivido las campañas, ustedes también, doctor John, es que a veces la prepotencia o los asesores alrededor no permiten aceptar que nos equivocamos. En este tema del hermano de Gustavo Petro, de Juan Fernando, hubo equivocación. Eso es claro que fue así, a que no impacte en las encuestas. Bueno, ¿Cómo se llama ese tipo de personajes que entre más duro les dan por ser negativos, al final no les es un efecto contrario? Usted me decía efecto boomerang. Sí, es el hecho que en este caso el teflón, que era Uribe. Uribe era antes el que siempre caía bien. A Uribe, entre más le daban, más subía. Sí, y ahora le está subiendo a Petro. Y ocurre a veces, entre más golpean a Rodolfo, para mí, más sube. Entre más golpean a Petro, que es el que más han golpeado últimamente, en las encuestas subió. Pero la pelea todavía va a ser mucho más fuerte. Yo espero que nos sentemos después de la primera vuelta y hagamos una revisión. Es que incluso cuando ustedes hicieron una nota con Yamil Cure, él mencionaba de 3 elementos que eran los axiomas a tener en cuenta cuando se analizan las encuestas. Digamos, un axioma, el antiuribismo, o sea, cuál es el candidato de Uribe. Otro axioma, el antipetrismo, ¿sí? Y otro axioma, ni el uno ni el otro, al que le apostó Fajardo, ¿sí? Y al que le está apostando Rodolfo. Pero hoy en día está dado así, como plantean estas encuestas, que el país está polarizado, o sea, digamos, van a quedar Fico y Petro. Entonces, ¿cuál axioma va a tener más fuerza? ¿El antipetrismo o el antiuribismo? Yo pensaría, tiene más reticencia Uribe que Petro, digamos, en un escenario. Que Fico lo asocian como el candidato del uribismo, y aunque él diga que no, pues si hay videos donde Uribe dice ese es el que va porque va, y ese es mi candidato, eso no me puede negar. Porque lo apoyó en su momento cuando era candidato en Antioquia. Pero mira, aquí hay una cosa que es bien importante, y es que una vez pase la primera vuelta, el candidato que tenga mayor cercanía con la gente, que genere un golpe de opinión, que tenga la posibilidad de llegar mucho más fuerte al electorado con propuestas, que es lo que no ha habido. Gustavo Petro ha presentado algunas propuestas, unas discutibles, otras... Pero hay algo obligatorio. Pero es el único que ha presentado propuestas. La gente quiere oír las propuestas o saber de fondo las propuestas de Fico. Pero eso es un error que ha tenido Fico. Fico lo que hace ellos es lanzar triste contra Petro, y el que maneja la agenda política del país es Petro. Mire, Petro dice cualquier cosa. Yo escuchaba a uno de los
que están en la campaña de Fico Gutiérrez en Santander, hoy leí algún trino, que decía que hay mucho más candidato que campaña. La campaña se centralizó, dicen ellos, en 2 o 3 personas, y no permite, le dan codo a todo el resto, y no permiten que ingrese nadie, no hay organización, no hay trabajo. Hoy estuvo Fico en Bucaramanga, no sé cómo le fue, pienso que había mucha gente que lo iba a acompañar, pero independientemente de eso, las campañas tienen que reestructurarse y todavía hay tiempo para redefinirlo. Lo que no hay cambio desde mi óptica es que es Gustavo Petro pero y Federico finalmente que creo que es clave. Las campañas tienen ahora una dicotomía, una dualidad en presentar propuestas, porque según un sociólogo español muy interesante que se llama Manuel Castell, es muy experto en temas políticos en Europa y en Estados Unidos y de América Latina. Él dice, resume así, y está muchos videos de él en YouTube: en política gana el que tenga la capacidad de destruir al otro. Esa es la estrategia que está empleando Fico. Entonces contradice un poco lo que dice usted, mi doctor Olga. Yo soy muy dado a las propuestas políticas, porque yo no estoy de acuerdo con la publicidad negra. Derroten a Petro en tarima, pero con propuestas, y discrepen frente a ello, pero echarle el agua sucia que fue guerrillero, que el hermano fue a la picota, que el escándalo de un video sexual, eso no, creo que cada país maneja una sensibilidad política, y nuestro país creo que no está para eso. Mira algo, yo tengo una posición política, pero en este debate he buscado ser imparcial, y la guerra sucia es de todos lados. Sí, es cierto. Pero señores, más del lado, yo no quiero amanecer aquí ya están llamando de la casa porque es la cena, sus 8 perros están diciendo que por favor vaya y los saque a hacer las necesidades. Doctor Oliver, gracias por estar con nosotros en este primer programa, lo esperamos la próxima semana. Claro que sí, encantado, ¿no? Y además de compartir con el doctor John, que es una persona que a pesar de que no tenemos una relación cercana, yo pienso que hay respeto y hay muy buena afinidad en muchas cosas. Y no, listo, Juvenal, para servir, y además decirle a todos los televidentes de Corrillos en este programa de los Reyes Magos, que estamos listos para discutir, para revisar, también para reconocer cuando nos equivoquemos de los temas importantes de región y del país. John, cortico. Bueno, internautas, ¿no? Juvenal, Olger, muy chévere haber compartido y este en vivo que hacemos hoy viernes, pues vernos nuevamente el viernes entrante a esta misma hora para seguir hablando de lo que más nos gusta, opinar sobre política. Bien. Oliver Díaz, John Claro y este servidor Juvenal Bolívar con la producción de Diego Silva. Nosotros les decimos gracias y que pasen un fin de semana agradable. Chao, chao. El anterior programa fue producido por Corrillos.